este tema quede grabado y podamos de alguna manera darle, digamos, continuidad al tema. Javier Calderón, buenos días, ¿cómo estás? Javier Calderón. Javier Calderón. ¿Me escucha? Perfecto. Ah. Cuéntanos, ¿qué preparaste? No, profesor, en este caso no traigo nada preparado. Ok. ¿Por qué? Estoy teniendo ahorita unos cambios. Me cambiaron de fraternidad, me vine ahora para la casa de formación del postulantado, he estado adaptándome y de verdad entre una cosa y otra, nada. William Jiménez. Buenos días. Cuéntame, ¿qué Buenos días, preparaste? profesor. Bien, chévere. Cuéntame. En la última clase estuvimos conversando acerca de la gracia que particular traen los sacramentos. Hablamos de que los sacramentos en sí no inventan ninguna gracia nueva, sino más bien concretan en la historia la gracia universal que trae Cristo cuando se encarnó en la tierra. También estuvimos conversando sobre el ex opere operato y el ex opere operati, la eficacia del sacramento, que independientemente del sujeto, y la operatis, que es la gracia subjetiva del sujeto, el recipiente, ¿sí? Que no se puede como malinterpretar. Todos nosotros los seres humanos estamos llamados a resucitar con Cristo, por ejemplo, mediante el bautismo, ¿sí? Y a morir con Él. La teología siempre va a concluir con una reflexión de abandonar el pecado y abrazar la gracia. Esto es lo que trae los sacramentos. También estuvimos conversando, lo sobrenatural y la existencia sobre la realidad del mundo, donde se encarna, donde es bañada o donde se encarna la gracia desde Cristo. Los sacramentos también hacen los sacramentos como creación de la iglesia, como acto eclesial, los sacramentos que hacen la iglesia y la iglesia que hace los sacramentos que llevan la gracia, portadores de la gracia. También recuerdo que la última... Pregunto rápidamente, ¿estaríamos entonces en estos momentos viendo la quinta clase, que deberíamos ver ya la séptima clase, al menos por las clases que hemos perdido en la semana, digamos, de la semana que se concede pues después de Semana Santa? Y el día viernes, antes de la Semana Santa, yo decidí conjuntamente con ustedes postergarla para que el seminario Santa Rosa no se, digamos, retrasara tanto por un tema de que ellos son un buen grupo. Recuerdan un poco eso, ¿verdad? Estamos al tanto sobre eso. Entonces, sí. Yo quisiera por lo menos en el día de hoy finalizar la quinta clase o el quinto encuentro, digamos, productivo, que sería el de la naturaleza del sacramento. Y después de ver la naturaleza del sacramento, poder un poco ver, yo vi en la última clase, no sé si recuerdan un poco, hice toda una introducción sobre Karl Rahner, que hablaba un poco sobre el tema del sacramento. ¿Estuvieron presentes algunos de ustedes? Me imagino, no recuerdo ahorita, pero creo que casi todos, menos el Santa Rosa, creo que fue el que estuvieron presentes. Entonces, hoy quisiera hablar sobre la naturaleza del sacramento para ya en la próxima semana empezar con la institución del sacramento y la eficacia del sacramento, de manera pues que la próxima semana ya quedemos completada con la primera parte de esta cátedra, y para luego pasar entonces la próxima semana a hacer la síntesis, que seguramente vamos a tener que repasar un poco absolutamente todo lo que hemos visto, profundizarlo y para poder dejar en claro esta primera parte, para no retrasarnos y sobre todo para que no lacere un poco
digamos, la formación de cada uno de ustedes. La gran dificultad que tiene esta cosa de la vía online es que uno a veces puede postergar o puede, digamos, manejar con mayor holgura, pero eso es para bien o para mal, y entonces se nos olvida, bueno, profundizar un poco en lo que debemos profundizar. Bueno, les pregunto, Eduardo Parra, por favor, ¿qué preparaste? Buenos días. ¿Escucha? Buenos días. Sí, bueno, hablando de la naturaleza de los sacramentos, me llamaba la atención la amplitud, sí, la amplitud de lo que se puede entender, porque hace referencia a las cosas sagradas, o en este caso religiosas. Y desde ese sentido amplio, me parece pues que la creación es también un sacramento, porque en cierto modo refleja el sentido sagrado o visible de lo que Dios ha creado. Eso. Y lo otro que me llamaba la atención un poco es que, leyendo algunas cuestiones allí sobre esto, es que no es lo mismo hablar de los sacramentos de la nueva ley, que son los sacramentos instituidos por Cristo, que lo veremos seguramente en otro tema, con respecto a los símbolos sensibles de la creación que aparecen en el Antiguo Testamento. O sea, a mí eso me gustaría saber si se pudiera clarificar un poco. ¿Por qué se toman en cuenta esos signos sensibles desde la nueva ley y no desde el principio siendo creados por Dios? Es un poco para entender la naturaleza. Si la naturaleza es santificar, porque no se emplean esos signos visibles desde la antigua, o no llegan a alcanzar el mismo nivel de sacralidad. Muy bien. Entonces, fíjense, no cabe duda formular, cuando uno ve la naturaleza de los sacramentos, formular una pregunta sobre la institución divina de los sacramentos. Esa es la primera pregunta que uno se suele hacer. Y equivale a enfrentarse con un tema de máxima importancia dentro de la teología sacramental, evidentemente. Pues en su planteamiento se va a tratar de establecer el fundamento general de los sacramentos a razón de ser de cada uno de ellos. Déjenme dar de admitir aquí alguno que está incorporado. Si esta motivación, digamos, objetiva, se le junta las circunstancias de haber sido de alguno de sus aspectos una cuestión fuertemente para ser debatida a lo largo de la historia de la teología, se alcanza a comprender un poco la magnitud. Sí se oye, ¿verdad? De lo que hoy en día continúa siendo un planteamiento y su estudio, pues, ¿no? Entonces, por un lado, para andar por caminos, digamos, ciertos, partiremos de las posiciones del magisterio eclesiástico, digamos, en tres momentos diferentes. El primero, el Concilio de Florencia, ¿no? El florentino, el de Trento, y luego el que se emite por Pío XII. Esos son tres momentos importantes que al estudiar la teología sacramental no podemos olvidar un poco, sobre todo para hablar de la naturaleza de los sacramentos. El Concilio Florentino, en primer lugar, el Concilio de Trento y luego Pío XII. Bueno, partiendo un poco de esto, digamos, esta base nos va a permitir conocer en su totalidad la doctrina de la Iglesia, pues nos va a ofrecer un apoyo sólido para montar una investigación del proceso histórico y para fomentar la reflexión teológica que nos permita, en cierta medida, comprender el significado que tiene la institución de los sacramentos. Y eso es muy importante entender. Pero antes de abordar un poco este estudio histórico, digamos, sistemático de los 7 sacramentos, que lo vamos a abordar, digamos, en lo sucesivo, y con el fin de aportar pues, una previa calificación o clarificación más bien metodológica sobre determinados conceptos, es conveniente adelantar varias cosas. En primer lugar, aunque sea esto un apretado esquema, las diversas maneras de interpretar, hay diferentes maneras de interpretar
el hecho de la institución de los sacramentos que se han dado a lo largo de la historia. Eso es muy importante lo que acabo de decir. Primero, ¿qué pudiésemos decir? Y eso lo desarrollan algunos teólogos que son expertos en teología sacramental. Bueno, uno de ellos habla de que pudiésemos decir a 4 grupos, pues podemos reducir 4 grupos, podemos reducir las varias interpretaciones de la institución. Estamos hablando de dónde se originan los sacramentos, cuál es la naturaleza de los sacramentos. Y podemos decir que entre esas 4 vamos a enumerarla. Una primera, la institución inmediata. Bueno, ¿qué es la institución inmediata? Sostiene que afirman que Jesucristo instituyó inmediatamente y sin mediación alguna los 7 sacramentos. Hay algunos teólogos que hablan sobre esa posición, es decir, una institución que es inmediata. Aquí está, yo instituí el sacramento del bautizo y no hay pataleo a eso. Después hay una segunda o un segundo grupo que habla de una institución mediata. ¿Qué es una institución mediata? Defienden, son aquellos que defienden quienes admiten que Jesucristo instituyó determinados sacramentos a través de segundas personas, que pueden haber sido los apóstoles o la iglesia. Esta fue la posición de algunos escolásticos como Hugo de San Víctor o San Buenaventura. Es decir, la institución es de Jesucristo, pero utiliza a algunas personas como mediadores. Pueden ser los apóstoles, unos de ellos. Y bueno, y ahí vemos a Hugo de San Víctor, podemos ver a San Buenaventura, que decía que, bueno, no necesariamente Jesús es el que instituye de manera directa los sacramentos, sino que se inspira para la institución de los sacramentos, inspira a algunos hombres para que así lo desarrollen. Pero quien es el que origina el sacramento es el mismo. Después hay un tercer grupo. Ese tercer grupo habla de la institución en concreto, que no es una institución inmediata, que no es una institución mediata, y hablan de este tercer grupo de una institución inconcreto. ¿Qué significa esto? Bueno, esa es la opinión de cuantos que afirman que Jesucristo, en el momento de la institución, especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. Imagínense ustedes. Y esa fue la teoría propuesta por Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, ya empieza como a tener un rumbo más estructural. Entonces, ¿cuál es la posición de Santo Tomás de Aquino? Bueno, la institución in concreto, donde afirma que Jesucristo, que el momento de la institución, especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. Sería interesante por qué Santo Tomás llega a esta conclusión y por qué toma en consideración la materia y la forma. ¿Qué es lo que le da verdaderamente estructura y esencia a lo que se está comunicando? Y eso es bien interesante desarrollarlo. Y por otro lado, el cuarto grupo, que nosotros podemos ver hablando un poco sobre lo que de alguna manera estamos hablando de la institución de los sacramentos, es este cuarto grupo va a hablar de la institución in genere, la institución en general, que esta proposición, digamos, viene sustentada por quienes aseguran que Jesucristo, al instituir los sacramentos, tan solo determinó el signo como elemento a significar y su finalidad, pero no los elementos significantes que pueden cambiarlos a la iglesia. Así lo propuso, por ejemplo, el teólogo tridentino Taffer. Pero esto que les estoy leyendo, que les estoy tratando de decir, prácticamente es el desarrollo de uno de los autores que ustedes deben, seguramente en su lectura previa, deben desarrollar. Esto sí es importante, digamos, tenerlo muy en cuenta, porque definitivamente eso nos va a permitir tener una claridad conceptual
sobre la naturaleza de los sacramentos. Entender que la interpretación de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar o de reflexionar sobre el origen que viene causado por los sacramentos se interpreta de diferentes maneras, pero que todas, definitivamente, hay un argumento común. ¿Cuál es ese argumento común? Te pregunto, Alejandro Ramos. Padre, ¿me puede repetir cómo? Bueno, que se la repita otro la pregunta. Omar, repítele la pregunta, Alejandro. ¿Cuál es el argumento común que hay entre cada uno de los grupos de la interpretación que el padre acaba de decir? Bueno, pues que son instituidos por Cristo o se basan en la persona de Cristo. Eso es lo que quería que me dijera. Muy bien. Ok, quisiera preguntarle, por ejemplo, a Molina, alguien del Seminario Santa Rosa, que preparó sobre el tema de la naturaleza de los sacramentos, si me pudiese decir algo más y después yo continuar. Bueno, padre, en cuanto a esto de lo que estamos hablando, de la institución de los sacramentos, yo veía que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino pensaba que Jesucristo había instituido la materia y la forma precisamente porque él estaba influenciado por la filosofía aristotélica del ilemorfismo. Y él veía los sacramentos como realidades, y para Santo Tomás toda la realidad, o sea, todo lo que existe debía tener esa estructura de materia y forma. Por eso es que Santo Tomás piensa que para fundamentar el carácter salvífico o el carácter de comunicar la gracia que tiene cada sacramento, debían estar, a juro, haber sido instituidos por Jesucristo en cuanto a su materia y su forma. Luego, más adelante, bueno, también a lo largo de la escolástica, se fue viendo los sacramentos como cosas, como objetos, o sí, como cosas. Pues. De hecho, en los tratados de los sacramentos de Hugo de San Víctor y otros autores, se define al sacramento como signos, pero entendido el signo más como cosa que como acción. Luego, posteriormente, con el desarrollo del movimiento litúrgico y todo esto, ya más recientemente, la teología católica empieza a comprender que la naturaleza del sacramento es más una acción eclesial, una acción celebrativa, y es decir, el signo del sacramento es visto como una acción en la fe que nos comunica la gracia, porque nos hace comunicar con el Cristo, Cristo resucitado, el mismo Cristo que pasó por el misterio pascual, que está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, está también presente en los sacramentos, y por eso, o sea, por esa presencia real de Cristo en sus sacramentos es que nos nos comunica la gracia. Entonces, actualmente la teología ve la naturaleza del sacramento como una acción, como acciones celebrativas de la iglesia, acciones en la fe, acciones comunitarias en la fe de Jesucristo. Diferente a como se comprendió durante un tiempo en la iglesia, que era visto como cosas. Hoy día se comprende como acciones celebrativas. Muy bien, gracias. Entonces pudiésemos decir, yo les hablaba que hay como tres grandes momentos que son fundamentales: el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento y también un poco el pontificado de Pío XII. Pudiésemos hablar un poquito sobre el Concilio de Florencia. Primero, que al formular el decreto para los armenios, la doctrina sobre los sacramentos afirman que son siete sacramentos, y los enumera. El Concilio de Florencia trata de, pues, enumerarlos y referirlos uno tras uno. Los denomina genéricamente sacramentos de la nueva ley, y eso es un elemento también
bien interesante. El Concilio de Florencia empieza a hablar de los sacramentos, además de nombrarlos y de enumerarlos, de referirlos, pues le da su origen a la nueva ley. Y eso es un tema bien interesante y algunos de ustedes pues ya hizo alguna referencia. Aunque no se especifica directamente que fueron instituidos por Jesucristo, del conjunto de la exposición conciliar se ha de concluir que el decreto para los armenios propone el origen divino de los 7 sacramentos, ya que ocurre a la letra del Nuevo Testamento a la hora de fundamentarlos. Punto número 1. Lo que sí dice expresamente el concilio del Nuevo Testamento es a la hora de fundamentarlos, y eso es un elemento pues muy importante. Lo que sí dice expresamente el Concilio Florentino es que cada uno de esos 7 sacramentos se configura por la integración de estos 3 elementos por determinadas cosas como material, por ciertas palabras, como forma, y por el ministro que administra el sacramento. Entonces, ahí hay un elemento bien interesante. Una serena lectura de este texto conciliar permite advertir que nada se dice de la institución del signo sacramental si se refiere a sus 2 partes integrantes, es decir, a la materia y a la forma, que describe a la primera como una entidad material y a la segunda como una expresión verbal. Entonces, tampoco dice, ni tampoco lo insinúa, estamos hablando del Concilio de Florencia, si Jesucristo en el momento de la institución ha determinado en concreto la materia y la forma, o si las instituyó de manera genérica, delegando su futura determinación al poder de la Iglesia. No deja de sorprender este silencio si se tiene en cuenta que hace una explícita referencia a la materia y a la forma de cada una. La pregunta sobre el modo de cómo Jesucristo instituyó los sacramentos que se justifica y queda planteada desde el contexto mental que exprese dicho concilio y en el que se celebró, no tiene respuesta en la misma letra del decreto para los armenios. Entonces, hay un avance importante, hay una fundamentación interesante, pero deja entrever algunas interrogantes en cuestión. Fíjense que por eso la Iglesia, cuando desarrolla un poco el tema de la teología sacramental, pues habla de esos 3 momentos que son como fundamentales en la reflexión, digamos, de esta materia tan importante dentro de la estructura y de la teología dogmática fundamental, porque forma parte de la esencia misma de lo que realmente la Iglesia es. Y ya algunos de ustedes hablaban, pues, ¿no? Bueno, pudiésemos hablar que la creación es sacramento. Bueno, depende. Porque entonces, ¿cuál es la cultura panteísta que estamos difundiendo? Definitivamente, ¿a qué se refiere y a qué no se refiere cuando hablamos de sacramento? Y eso es un elemento, pues, bien importante. Entonces, tanto en los textos como en el entorno, pues, del Concilio de Trento, ahora bajamos un poco sobre el concilio, sabemos que se habla, el Concilio de Trento va a ser una respuesta a la reforma, va a ser también la determinación y concreción de todo un proceso largo que la Iglesia estaba viviendo de reforma y de estructuración. Recuerden que ese espacio fue fundamental para la Iglesia, era importante, tanto degrado, tanta inmoralidad, tanta indisciplina. La Iglesia siente la necesidad como de revisarse, y una de esas revisiones importantes fue la estructura de lo que representaba prácticamente el tema, por ejemplo, de la formación de los candidatos al sacerdocio. Ustedes han oído hablar del seminario tridentino, más o menos, han oído, ¿verdad?, en alguna oportunidad. Entonces, bueno, el Concilio de Trento le dice, señores, para ser cura no se puede ser de misa y olla, no puede ser solamente que un muchacho
se le pegue a un cura y el cura entonces le diga cómo se celebra la misa, le enseñe las oraciones o de alguna manera le enseñe a hablar latín, sino que más bien determine algunas condiciones fundamentales. A este candidato hay que prepararlo pastoralmente, académicamente, hay que formarlo en, digamos, en la moral y en las costumbres. Y la mejor manera es el encierro, es un poco la disciplina y todo lo que se concibe como el desarrollo de lo que fue el inicio de los famosos seminarios tridentinos. Pero no solamente eso representa Trento. Trento va a representar también una llamada a la disciplina eclesiástica del celibato. Es decir, miren, señores, esto no es una guachafa. Aquí tenemos que estructurar realmente una vida de oración, una vida disciplinada en el celibato, en la castidad, y tenemos que tener una vuelta precisamente al evangelio para que podamos normar nuestro comportamiento y nuestra relación con el mundo. Pero también el Concilio de Trento va a ser significativo para que no quede duda de todo este planteamiento que además se hace de gran nivel. Lutero no era un bruto, Lutero no era un hombre no intelectual. Lutero fue un hombre de un gran espesor académico y el planteamiento de Lutero no carecía de sindéresis o sentido racional. Al contrario, el planteamiento de Lutero era necesario y evidentemente hablar que las indulgencias salvaban al hombre, las indulgencias materiales, era una grosería, especialmente cuando se refería a dinero que había que dar a la Iglesia de Roma para poder de alguna manera aumentar el gran patrimonio de los papas. Y eso generó un gran escándalo. La Iglesia alemana, que estaba muy fortalecida económicamente, pues tenía que bajarse con grandes cantidades de recursos para poder satisfacer pues las necesidades, caprichos de los papas de turno. Y eso generó pues una indignación profunda de lo que puede de alguna manera generar. Miren, hace unos años un obispo, no sé si fue en Alemania, no sé dónde, se mandó a construir un palacio episcopal de no sé cuántos millones de euros, 45 millones, no, yo ni me acuerdo cuánto fue. Y bueno, el Papa se indignó tanto, creo que fue el propio Francisco, ayúdenme un poco, lo mandó a suspender, le abrió un proceso, digamos, canónico, porque definitivamente... Fue en Alemania. ¿Ah? Eso fue en Alemania. En Alemania, sí, exacto. Francisco, sí. Sí, por eso. Entonces, eso generó una indignación inmensa porque definitivamente no se adecua ni a los signos de los tiempos ni definitivamente a el rol que debe desempeñar pues un obispo. Y fíjense que en el Papa Francisco en eso, miren, lo que se ha referido un poco a estos escándalos financieros y a los escándalos de braguetas, el Papa Francisco ha tenido una posición profundamente coherente y radical. Es decir, sin intermediar, sin tapujonear y sobre todo sin menoscabar, sobre todo para que ninguna dignidad de ninguna persona pueda verdaderamente alterarse o escandalizarse. Y fíjense que ante cualquier duda de cualquier persona que tiene indicios, por ejemplo, de abuso sexual, pedrastería, pedofilia, todo lo que significa no solamente lo sexual, sino también el abuso de autoridad que tiene que ver con una terminología un poco más amplia como es el clericalismo. El Papa incisivamente lo ataca y lo percibe como una de las grandes tragedias de nuestra propia iglesia que tenemos que sanar definitivamente. Y eso es un elemento que nos debe llevar en consideración a todos y a cada uno de nosotros para nunca perder, digamos, la originalidad de nuestra vocación y de nuestro compromiso cristiano. Igualmente pasa con el tema del dinero. Fíjense lo que pasó el año pasado con el prefecto de la congregación de los santos, el cardenal Becciu, que venía de ser sustituto secretario de Estado, un hombre muy poderoso,
el Papa prácticamente no lo exoneró de una responsabilidad. Culpable o no culpable, no tengo conocimiento del caso, pero sí sé que el Papa en eso ha sido como un hombre de decisiones contundentes, pues, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con escándalos de tipo financiero, de tipo moral, pues realmente no le está dando tregua, sino que está prácticamente queriendo marcar una pauta y no dando cabida realmente a ningún acto de sinvergüenzura dentro de esta institución. Pero estamos conformados por seres humanos, somos personas, pues no, somos débiles, nos caemos, nos tenemos que levantar, nos tenemos que perdonar y sobre todo tenemos que estar en este ámbito, digamos, propiciado por él de conversión. Es decir, ustedes mismos, como futuros sacerdotes, si no viven eso el día a día, pues van a ser mediocres como sacerdotes. Yo mismo, si no me planteo la necesidad de la conversión todos los días de mi vida, pues bueno, seré realmente un sacerdote muy mediocre. Espero no serlo, pues, ¿no? Y en esa lucha tensional, la Iglesia quiere moverse en un paradigma que sea totalmente diferente, anclado en el servicio, anclado no en los privilegios, anclado en querer dar la vida siempre por los demás, ¿no? A veces puede significar incluso la pérdida de la propia fama, la pérdida de la propia salud, la pérdida de la propia vida. Bueno, quisiera entonces hablar un poquito sobre el Concilio de Trento. Bueno, se encuentran dos referencias explícitas y una implícita sobre la institución de los sacramentos por Jesucristo. De las dos explícitas, la primera se halla directamente y hago alusión a ella en un documento del concilio y la segunda en otro documento que tan solo es conciliar de forma indirecta. Pues se trata de una profesión de fe que a partir de la doctrina de Trento promulgó el Papa Pío IV, me parece a mí. Por último, la referencia implícita a la institución de los sacramentos la ofrece el concilio en un concepto eucarístico, concretamente cuando tiene que dilucidar, tal y como lo había de proponer o había comenzado a defenderlo los propios reformadores, pueden comulgar bajo las dos especies. Y ahí entonces se genera una impronta bastante interesante. El concilio, digamos a manera general, propone de manera directa la institución por Jesucristo de todos y cada uno de los sacramentos. Fíjense ustedes que ya eso viene de una gran influencia tomista de Santo Tomás, pues, ¿no? Y digamos que en el canon primero sobre los sacramentos en general, cuando condena la doctrina que sostiene el parecer contrario, recordemos que Trento es la respuesta que da la Iglesia a un grupo de reformadores. En este caso, la proposición de la Iglesia queda clara, muy clara. Los sacramentos son instituidos por Jesucristo, pero sobre todo, además también los sacramentos son 7, no son 6. La confirmación no se pega al bautismo. La confirmación es un sacramento diferente al bautismo. Y además de eso, al igual que el Concilio de Florencia, Trento tampoco especifica el modo como, y eso es muy importante, fue llevada a cabo por Jesucristo, cómo Jesucristo instituye los sacramentos. Y además, no lo dice si es de manera inmediata o si es de manera específica. Y entonces allí, pues hay un tema que hay que seguir desarrollando, ¿verdad? Cada uno de estos sacramentos en el momento de la institución, cómo se realiza de manera personal o de manera genérica o de manera inmediata. Y yo creo que aquí es un elemento bien interesante que nosotros no podemos obviar, porque si nosotros partimos de estos 4 grupos que vienen a desarrollarse un poco, si los instituye de manera in genere, si de manera directa, si de manera indirecta o de manera inconcreto, definitivamente la fuente siempre es la misma.
Y la reflexión teológica con el devenir del tiempo nos va a permitir a todos nosotros determinar un elemento que siempre va a estar en discusión, pero que el origen de, digamos, de la fuente donde viene originado el sacramento no se puede, digamos, discutir, ni se debe discutir porque queda absolutamente claro. Bueno, porque decir que los sacramentos no fueron instituidos por Jesucristo es atentar contra un dogma de la Iglesia. Pregunto, Rabarizón. Dime, padre. Decir que los sacramentos... La pregunta fue... Ajá. Decir que los sacramentos no fueron instituidos por Jesucristo es atentar contra un dogma de la Iglesia. Atentar contra el dogma de la Iglesia, sí. Porque la Iglesia nos enseña que los sacramentos, el origen del sacramento es Jesucristo. Y ese es el problema que sucedió después cuando Lutero expuso su doctrina con respecto a los 7 sacramentos. Porque él dijo que solamente dos o tres sacramentos que fueron instituidos directamente por Jesucristo, pero los demás fueron creados por los hombres o por la Iglesia, por la Iglesia instituida. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de, digamos, de estos 2 principios tridentinos que ya los había mencionado anteriormente, los que fueron invocados por Pío XII, que va a ser como el último que completa un poco todo el tema documental sobre el tema sacramental, podemos decir y podemos concluir que según la doctrina expuesta por el Papa en esta ocasión sobre la materia y la forma, del sacramento del orden no ha sido determinada por Jesucristo en la institución de este sacramento, porque de haber sido así, ni la Iglesia la hubiese podido cambiar antes, ni la podríamos modificar ahora, con lo que queda replanteada la cuestión acerca de cómo, es decir, del modo como Jesucristo instituyó los sacramentos. Entonces, la teología se ve apremiada por la Constitución Apostólica de Pío XII al retomar en la actualidad esta problemática que hace ya tanto se tiene planteada. Fíjense ustedes, cuando ustedes vean sacramento del orden, van a empezar a ver algunos problemas, es decir, algunas situaciones que, ¿cómo instituyó Jesucristo ese sacramento? Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿cómo lo instituyó? Los envió, les impuso las manos, les dio un nombramiento, les confirió una gracia especial. Bueno, ¿han visto el sacramento orden? ¿Lo han visto? La materia propiamente como tal. Pedro Francisco, ¿han visto la materia? No, padre. No. Bueno, cuando la vean, por favor, enfóquense un poco en la naturaleza del sacramento del orden, porque eso sí es un tema bien interesante, sobre todo el diaconado, el presbiterado, el episcopado, pero además había una cosa antes del Concilio Vaticano II que era el subdiaconado. Y entonces, ¿por qué lo eliminan? Porque ¿cómo lo incorporan? ¿Cómo se permiten a incorporarlo dentro de la iglesia? ¿Cuál es la justificación que le conceden? Es decir, el sacramento del orden estuvo muy claro desde sus inicios. Sí logran ver un poco el tema en cuestión, pero ese no es materia, digamos, de mi incumbencia. Yo a lo máximo donde voy a llegar es al sacramento de la confirmación, dentro de los sacramentos de iniciación, porque ustedes van a ver Eucaristía, deberían verla al menos como un tratado aparte, solo, y luego sacramento del orden también, y unción de los enfermos también, y matrimonio también, deberían verlo uno a uno, pues porque tienen una, digamos, densidad teológica, reflexiva, bastante no sencilla, muy compleja, que requiere y amerita un gran estudio. Bueno, tendríamos que decir entonces que después de estos 3 grandes momentos que yo muy rápidamente les he anunciado, me encantaría que ustedes pudiesen profundizar en la lectura
semanal sobre estos 3 grandes momentos, sobre los aportes que hace el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento y Pío XII a el Tratado de Teología Sacramental. Es muy importante, muchachos, porque eso les va a dar origen a uno de los grandes teólogos, probablemente el máximo representante del saber sacramental contemporáneo. ¿Saben cómo se llama? Se llama Karl. Si no me equivoco, es Karl Rahner. Karl Rahner. Y Karl Rahner, ustedes en la clase pasada, yo les hablé un poco sobre lo que decía Karl Rahner sobre los sacramentos. ¿Recuerdan? ¿Quiénes no estuvieron? ¿Quiénes? Que me hagan con el dedito para que no tengan que abrir. ¿Quiénes no estuvieron en la clase que yo di sobre Karl Rahner? Entonces, ok, Omar es uno y me imagino que habrá otro por ahí, Molina. Bueno, hay que escuchar esa clase que ya está subida un poco para que escuchen y para que de alguna manera tengan claro la propuesta que Karl Rahner hace sobre la teología sacramental. Yo me dediqué un poco porque al ser él el máximo exponente de la teología sacramental, pues me quise detener un poco para que lo tuviésemos claro y quedáramos tan claros que, bueno, nos llevemos, aunque sea eso, cuando nos toque responder algunas preguntas que para nosotros puedan resultar importantes. Otra cosa importante que yo creo que es también muy pertinente cuando hablamos de la teología de los sacramentos es lo que Auer, por ejemplo, Ratzinger, Rahner, mantienen en su posición teológica sobre la teología sacramental. Y esa va a ser una, digamos, de las tareas que yo quisiera que ustedes me entregaran, por favor, sobre, al hablar de la naturaleza teológica de los sacramentos, la posición de Auer, la posición de Ratzinger y la posición de Rahner, de estos 3 grandes teólogos. Y si se nota alguna diferencia conceptual, por favor, en una hojita me la van a traer, Dios mediante, en el transcurso de la próxima semana. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera profundizar en un curso de teología sacramental donde podamos darle una vinculación, ¿verdad?, entre la institución y la operatividad de los sacramentos en la vida de la iglesia? ¿Hasta dónde llega esa operatividad? ¿Para qué sirven realmente los sacramentos? Para santificarnos, para salvarnos, pero además, ¿cómo hace operativa la vida y la acción pastoral de la propia iglesia? Y eso es un elemento que merecería la pena ser estudiado. Bueno, yo quisiera escuchar un poquito a alguno de ustedes, por ejemplo, a Pedro Francisco, si preparó algo, ir completando un poco la clase que corresponde en el día de hoy. ¿Qué me gustaría para la próxima semana? Para la próxima semana sería el próximo jueves, ¿verdad? Vamos a hablar de la institución del sacramento el próximo jueves. Y el viernes, la eficacia del sacramento. Entonces, en la institución del sacramento, para no llenarlos demasiado de trabajo, Rabarizón, Eduardo, Nelson, Alejandro, anoten por favor, Rabarizón, Eduardo, Nelson, Alejandro, Omar, André Ahondú, van a hablar sobre la institución del sacramento, pero tienen que ahondarlo, van a exponer ustedes, y sobre la eficacia del sacramento, que será el día viernes, serán los muchachos del Santa Rosa de Lima, todos, William, Pedro, Gregory, Pedro Sánchez y Pedro Francisco y Freddy Suárez. Y bueno, si se me quedó alguno en el redil, por favor, se agrega Javier sobre la eficacia del sacramento.
Tienen que estudiar las dos materias, pero quiero que se condense en la exposición completa, porque aquí se nos va a complicar en la institución del sacramento, que es el próximo jueves. Es importante saber quién instituye el sacramento, quién instituye. No me vengan ahora a decir, Jesucristo, ya lo sé, eso lo sabe un niño de 9 años. Pero ¿quién instituye? Entonces, el quién lo instituye es por qué lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace y cuál es el alcance por lo cual lo hace. Y la eficacia del sacramento, bueno, sí, para santificarnos, también lo sé. Y lo aprendí cuando tenía 9 años. Bueno, ¿cuál es esa eficacia real que existe en el sacramento? Entonces, bueno, yo pienso que con esto pudiésemos tener la primera parte de esta materia. Yo voy a tratar de ahondar un poco en el tema de la síntesis que nos va a permitir la próxima semana de arriba y poder aglutinar en cierta medida, que nos quede claro, pues unos conceptos que sean fundamentales dentro del sacramento en general. Es decir, partiendo de su concepto y culminando en el origen, en la consistencia y en la estructura de los sacramentos. Eso es muy importante. Y luego pasaríamos entonces a los sacramentos in genere, porque la Iglesia habla de sacramentos, de sacramentos de iniciación y de qué se trata en los sacramentos de iniciación. Entonces lo vamos a ir estudiando, estructurando para nuestra comprensión y nuestro desarrollo. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha entregado trabajo? Porque se los vi. Hay otros que faltan. Por favor, háganlo para que yo pueda ponerme al día en la revisión de cada uno de esos trabajos. Hoy me voy a reunir con el padre Francisco Javier en la tarde, un poco para ir revisando el programa de estudio, y sobre todo para que el curso realmente tenga claro lo que quisiéramos con todas estas deficiencias espantosas que nos genera el internet, la metodología misma de las clases a distancia, por hacerlas vía online. La metodología pues no es lo mismo, es mucho más complicada, pues, ¿no? Y además los accesos a las bibliotecas. A mí se me ha hecho una calamidad no poder acceder a la biblioteca, porque la biblioteca me permite a mí encontrarme con la fuente bibliográfica y documental que para mí es fundamental en la preparación de cada clase. Pues, o sea, tengo que conformarme con la biblioteca personal o sencillamente acudir a métodos que tienen que ver con, digamos, la tecnología, como es el PDF. Gracias a Dios hay bibliotecas virtuales y puedo tener acceso, pero nunca es igual cuando tienes acceso, pues, a esta fuente bibliográfica de manera directa, pues. ¿Ok? Bueno, muchachos, les deseo a todos que tengan... Profe. ¿Aló? Profe, disculpe, con respecto a la naturaleza del sacramento que usted envió el trabajo, nos mandó a hacer como una comparación entre Ratzinger, Ranner y nombró otro más. Auer. A-U-E-R. ¿Alguna otra pregunta? Además, ellos son contemporáneos, para que lo sepan, ¿no? Ok. Y fueron 3 grandes teólogos del Concilio Vaticano II. Y además, alemanes. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchachos, cuídense mucho. Hagan una oración por estos sacerdotes fallecidos, también hermanos fallecidos. Pidan también por los seminaristas enfermos. Quisiera enviarle un saludo especial a Kleiber. No sé si hay otro que esté enfermito, que se recuperen pronto, que se recuperen por favor pronto. Y estoy a la orden para... De los claretianos creo que son 2. Imagínate tú. Pero me les mandan mis saludos,
mis oraciones y bueno, estar pendientes los unos a los otros, pues, ¿no? Por este túnel oscuro que la humanidad está viviendo, como dice el Papa Francisco hace unas semanas, nos dijo, la humanidad está viviendo un momento de oscuridad, pues esperemos que pronto podamos ver la luz. Les deseo a todos un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias, padre. Padre.